El bestiario de Axlin, Guardianes de la Ciudadela, capítulo 24. Al día siguiente, muy temprano, acudieron a buscarlo dos guardianes a los que no conocía. Uno de ellos era una mujer, pero ambos tenían también los ojos dorados y llevaban el pelo muy corto. Zane se acordó de nuevo de Axlin y de sus historias sobre los dedos largos. Se pasó la mano por su propio cabello, inquieto. Los guardianes lo hicieron salir de la habitación. Se sentía ya casi recuperado, pero no estaba seguro de que valiese la pena tratar de enfrentarse a ellos. Si era cierto lo que le había dicho el capitán, probablemente eran más fuertes que él. Flanqueando por sus dos escoltas, Zane avanzó por el pasillo, mirando con curiosidad a su alrededor para no perderse detalle. Parecía un edificio muy grande y sólidamente construido. Nunca había visto nada igual, ni era capaz de imaginar siquiera que tal cosa pudiese existir. El corredor era amplio. A un lado exhibía una larga hilera de puertas que quizá condujeran a habitaciones similares a la suya. Al otro lado, se abría una impresionante galería sobre un patio interior cuadrado. Fue entonces cuando constató, asombrado, que estaban en un segundo piso. Para él, que procedía de una aldea con casas pequeñas, la posibilidad de construir un edificio con distintas alturas le resultaba difícil de imaginar. Se detuvo un momento para asomarse al mirador. Sus acompañantes no lo detuvieron, pero se situaron a su lado, listos para intervenir si trataba de escapar. Zane contempló la fachada de enfrente y contó nada menos que 4 pisos. ¿Esto es la ciudadela? Uno de los guardianes, la mujer, respondió. ¿Te refieres al edificio? No, es nuestro cuartel general. Está situado dentro de los muros de la ciudadela, que es muchísimo más grande. Zane se volvió hacia ella, sorprendido de que hubiese contestado a su pregunta, pero ella no añadió nada más. Continuaron avanzando. El joven se sentía tan asombrado por todo lo que veía que olvidó por un instante su intención de elaborar un plan de fuga. Se cruzaron con más gente, y Zane descubrió que no solo había guardianes en aquel lugar. A estos últimos se les reconocía por su uniforme gris, su cabello corto y sus ojos dorados. Pero también había otras personas que no se ajustaban al patrón, que se parecían más a la gente que él había conocido en el enclave de la cantera, y que una parte de su mente empezaba a calificar como normal, de cabello corto o largo, ojos claros u oscuros, diferentes tonos de piel, alturas y complexiones. Ninguno de ellos vestía la ropa gris de los guardianes, pero se mostraban muy respetuosos y solícitos con ellos. Trató de sacarse aquella idea de la cabeza. Tal vez él se parecía más a los guardianes que a la gente normal. Pero no debía olvidar nunca que las personas a las que más quería, Axlin y su madre, formaban parte de aquella gente. Descendieron por una amplia escalinata. Zane pasó la mano por la barandilla, de piedra perfectamente pulida, y se maravilló una vez más de lo enorme que era aquel edificio, y lo bien construido que estaba. ¿Cuántas personas habrían trabajado en él para ponerlo en pie? En el corredor de la planta baja se reunieron con el guardián, al que los demás llamaban capitán. Con su habitual gesto adusto, examinó a Zane de arriba abajo. «Llegas tarde», le reprochó. «Se ha detenido varias veces para curiosear», explicó uno de sus escoltas. Todo le llamaba la atención. El capitán esbozó una breve sonrisa. «Naturalmente». Giró sobre sus talones y avanzó por el corredor. Los guardianes lo siguieron y empujaron a Zane para que los acompañara. «Llevamos un poco de retraso», dijo el capitán sin volverse. «No podemos entretenernos más, o no llegaremos al bastión antes del anochecer». ¿El bastión no está en la ciudadela?, preguntó Zane alarmado. Lo único positivo que le encontraba al hecho de haber sido secuestrado por los guardianes era, precisamente, que lo habían llevado hasta el lugar a donde se dirigía Axlin. El capitán negó con la cabeza. «No, está en las tierras salvajes». Lo miró de soslayo con aquella tensa sonrisa suya. «Vas a entrenarte mucho, muchacho, no de vacaciones». Zane no sabía qué eran las tierras salvajes, ni conocía la palabra vacaciones. «Podrás volver a la ciudadela en 1 año si te esfuerzas», prosiguió el guardián. ¿1 año?, exclamó él. Se volvió para mirar a sus acompañantes con la esperanza de leer en sus rostros que el capitán estaba bromeando.
pero se mostraban tan serios y formales como si encerrar a alguien en una especie de fortaleza de piedra en un lugar conocido como las Tierras Salvajes fuese algo que hicieran todos los días. Tengo que escapar, como sea. Salieron por fin al exterior por una amplia puerta que conducía hasta un enorme patio trasero. Allí los aguardaba un vehículo tirado por 2 caballos, y Zane lo contempló maravillado. Los únicos carros que conocía eran los de los buhoneros, que no estaban cubiertos. Aquel, en cambio, parecía un habitáculo con ruedas. Junto al carro aguardaban 3 personas más, también vestidas con el atuendo de los guardianes. Un hombre adulto, una joven que parecía un poco mayor que él, y un chico de unos 14 o 15 años. Este último parecía inquieto, y no dejaba de cambiar el peso de una pierna a la otra. Zane pensó que se debía al miedo, pero cuando se reunieron con ellos, constató que aquel muchacho parecía más emocionado que asustado. Los 3 se cuadraron al ver al capitán. El mayor de ellos se adelantó un paso. «Capitán Salax, estamos listos para partir». Él asintió con la cabeza. Zane comprendió de pronto que aquel carro era también para él y que, una vez a bordo, quizás sus posibilidades de escapar se vieran drásticamente reducidas. No lo pensó mucho. El capitán había entablado una rápida conversación con su subordinado, de modo que Zane empujó súbitamente a uno de sus escoltas, optó por la mujer porque era un poco más baja que él, y salió corriendo, o al menos lo intentó. Apenas se había alejado unos metros cuando algo cayó sobre él y lo arrojó de bruces al suelo, dejándolo sin respiración. Inmediatamente le sujetaron ambos brazos a la espalda. Zane resopló y movió la cabeza para ver quién lo había reducido de forma tan rápida y eficaz. Era la guardiana a la que había tratado de dejar atrás. Ella, ahorcajada sobre su espalda, le devolvió una mirada acerada desde un rostro tan serio que parecía cincelado en piedra. «Y una vez más cumples las expectativas», oyó entonces la voz del capitán Salax tras ellos. «Obviamente tenías que tratar de escapar. Todos lo intentáis». La guardiana tiró de él para ponerlo en pie. Zane se incorporó, dolorido. «¿Todos lo intentamos?», repitió, volviéndose al capitán. «Todos los que habéis crecido lejos del impulso civilizador de la ciudadela», matizó él. «Y ahora, andando. No podemos perder más tiempo». Zane suspiró resignado cuando los escoltas le amarraron las manos a la espalda antes de subirlo al carro. «Espero que el viaje no sea demasiado largo», comentó, «porque lo que sí tengo claro es que no va a resultar cómodo». «Para ti no, desde luego», replicó el capitán Salax. «Pero tú te lo has buscado». Detrás de Zane subieron la joven y el muchacho, uno de los escoltas de Zane. El hombre entró tras ellos. Los demás treparon al pescante armados hasta los dientes. «Habrá monstruos en el camino, ¿verdad?», adivinó él. «¿Fuera de la ciudadela? Sí», respondió el escolta. Zane se acomodó como pudo en el banco. El guardián se sentó junto a él para controlarlo, de modo que el chico y la joven quedaron frente a ellos. Zane aprovechó para contemplarlos con mayor atención, y se quedó muy sorprendido al comprobar que ella, a pesar de que vestía el uniforme de los guardianes, no tenía los ojos dorados. No obstante, su iris presentaba también una coloración poco habitual. Tenían una cierta tonalidad grisácea, aunque Zane no los había definido así. Parecían más bien metálicos. «¿Qué miras, novato?», le espetó ella con brusquedad. A él le sorprendió su tono, pero contestó: «Pensaba que todos los guardianes tenían los ojos dorados». Ella lo contempló con cierta altivez. «Yo pertenezco a la División Plata», dijo como si fuera obvio. Después volvió la cabeza para mirar por la ventana y no le dirigió más la palabra. El más joven del grupo, sin embargo, sí tenía ganas de hablar. «Los guardianes de la ciudadela nos organizamos en 2 grandes divisiones, oro y plata», le explicó, «en función del color de nuestro iris». Enrojeció un poco y miró de reojo a la joven y al otro guardián, como si temiera haber hablado demasiado. Ella lo ignoró, pero el escolta sintió casi imperceptiblemente. «El cuartel general de la ciudadela también cuenta con dependencias separadas», siguió contando el chico, «y en el bastión recibimos entrenamientos diferentes». «¿No es así?», preguntó. El guardián asintió de nuevo. «Pero hay ejercicios comunes y también tendréis que colaborar para superar la última fase del adiestramiento», expuso. «Después de todo, la mayoría de las misiones se encomiendan a patrullas mixtas, así que debéis aprender a trabajar juntos». En ese momento, el carro se puso en marcha y los alejó del cuartel con un rítmico traqueteo.
Recorrían una amplia calle pavimentada. A ambos lados se alzaban edificios de 2 y 3 alturas que contaban con ventanas, patios y balcones. Había puestos donde se exhibían diversos tipos de alimentos, pero también herramientas, ropas o enseres. Contempló sorprendido a la gente que paseaba por ahí examinando la mercancía. Algunos llevaban cestos en los que guardaban sus adquisiciones. Todos vestían atuendos elaborados con tejidos finos y vistosos, que nada tenía que ver con las ropas vastas y prácticas a las que Zane estaba acostumbrado. Es extraño, pensó. Aquí el buhonero no visita a la gente, es la gente la que visita a los buhoneros. Le llamó la atención la actitud distendida de los ciudadanos que charlaban en las esquinas o regateaban en los puestos. Oyó risas. En alguna parte alguien silbaba. Recordó entonces que Aisling le había dicho que allí no había monstruos. Pensar en ella le llenó el corazón de nostalgia y aguzó la imagen para ver si la distinguía entre la gente. Desistió al cabo de un rato y se volvió de nuevo hacia sus acompañantes, tratando de apartarla de sus pensamientos. ¿Es cierto entonces que en la ciudadela no hay monstruos?, preguntó. No suele haberlos, contestó el muchacho. Parecía un tanto alarmado ante aquella posibilidad. Pero, por si acaso, los guardianes patrullan por todos los barrios y acuden a investigar cualquier suceso que pueda tener relación con ellos. ¿Esa es la razón de que no haya monstruos, los guardianes? No, respondió el escolta. La principal defensa de la ciudadela son sus murallas. Mira. Zane obedeció y se asomó de nuevo a la ventana. El cielo se había oscurecido de repente, y al mirar al exterior comprendió por qué. El carro avanzaba por una avenida a la sombra de una enorme muralla que se alzaba ante ellos. Era tan alta que, desde aquella posición, no alcanzaba a divisar la parte superior. ¿Esto rodea toda la ciudadela?, preguntó sin aliento. No, solo el primer ensanche. Lo que hay en el centro es la ciudad vieja, la primera que se fundó. Después, la urbe fue creciendo a medida que llegaban nuevos habitantes de las zonas rurales. Cuando ya no hubo sitio para ellos, comenzaron a acampar extramuros, pero allí estaban desprotegidos y, a pesar de todos nuestros esfuerzos, los monstruos los mataban a centenares. Por eso se construyó una segunda muralla, con un perímetro mayor, y se urbanizó la zona intermedia. Hizo una pausa y sonrió antes de añadir: esto ha sucedido ya 3 veces en la historia de la ciudadela. No nos protege una sola muralla, sino un sistema de 4 murallas concéntricas. ¿A cuál más alta? Ni siquiera los trepadores son capaces de asaltarlas. Es fruto del trabajo de varias generaciones. Incontables ciudadanos han derramado sudor y sangre para levantar estos muros. Y nosotros, los guardianes de la ciudadela, les rendimos homenaje dedicando nuestras vidas a proteger a los demás, igual que hicieron ellos. El carro se detuvo entonces ante un enorme portón cerrado. Mientras lo abrían, Zane se planteó la posibilidad de aprovechar aquella pausa para escapar. Sin embargo, estaba aprendiendo muchas cosas y quería seguir preguntando. En aquel instante de duda, el vehículo se puso en marcha de nuevo y el muchacho perdió su oportunidad. Sonrió para sí mismo, pensando una vez más en Aisling, y en que aquella curiosidad casi temeraria era más bien propia de ella. O tal vez no, pensó. Después de todo, es la primera vez que visito este sitio. Y había muchas cosas que ver. El carro traqueteaba por las calles de un nuevo barrio, similar al anterior. Lo atravesaron hasta llegar a una segunda muralla. De nuevo cruzaron las puertas y se adentraron en una tercera zona, en la que empezó a advertir diferencias. Las calles no estaban todas empedradas y en muchas de ellas, junto a casas relativamente nuevas o en construcción, se alzaban cabañas, chabolas e incluso cobertizos. Había pocas casas de piedra y muchas más de madera y adobe. No hemos terminado de urbanizar esta franja, explicó entonces el guardián. Es un trabajo que lleva décadas y lo prioritario son siempre las murallas. Aquí habita la última oleada. A toda la gente que llega de fuera la instalamos en este sector, porque los otros están ya llenos. Mientras haya sitio dentro de las murallas, serán bienvenidos, pero si vienen demasiados... ¿Se podrá construir una muralla más?, planteó Zane. El guardián sacudió la cabeza. Cada nueva muralla es más larga que la anterior.
y también se procura hacerla más alta. Tardaríamos años en extraer toda la piedra que necesitamos, acarrearla hasta aquí y levantar los muros. Y, entre tanto, cientos de personas, tal vez miles, serían devorados por los monstruos. Zane contempló las calles, inquieto, mientras se retorcía tratando de adoptar una postura más cómoda. Aquel barrio, que se extendía a la sombra de una muralla mucho mayor que cualquiera de las anteriores, parecía sumido en la penumbra. Había niños descalzos jugando entre los charcos de barro, hombres y mujeres con aspecto cansado y refugios precarios levantados con escombros. Se le encogió el corazón al pensar que, si Aisling había llegado por fin a la ciudadela, tal vez se viese obligada a vivir allí. Algunas edificaciones no parecían muy diferentes a las casas de su propia aldea, pero en ella, por lo menos, disfrutaban de más luz. Se obligó a recordar que en cualquier otro enclave tenían también más monstruos. Quizá la sombra impávida de la muralla era el precio que debían pagar por seguir con vida. Se estremeció pensando de nuevo en Aisling y su vida errante. ¿Sería capaz, acostumbrada a los cambios, de vivir en un sitio como aquel? «Lo urbanizaremos», afirmó el guardián, adivinando lo que pensaba. «Pero llevará tiempo. Mientras el gobierno de Jerarca solucione este inconveniente, la guardia tiene la obligación de mantener a los habitantes de los enclaves a salvo de los monstruos. Si conseguimos que las aldeas sean seguras, la gente no tendrá necesidad de emigrar a la ciudadela. Y cuantos más guardianes formemos parte del grupo, más personas tendrán la posibilidad de sobrevivir fuera de estos muros». Zane no dijo nada. Todavía deseaba escapar, pero al mismo tiempo comenzaba a nacer una nueva llama en su interior. Había pasado toda su vida luchando contra los monstruos en una aldea abandonada, y de pronto se le ofrecía la posibilidad de pertenecer a algo más grande. Se preguntó si aquello era de verdad lo que deseaba, o si debía seguir buscando la forma de escapar de aquel destino que, según decían, estaba marcado en sus ojos. Se detuvieron ante la última puerta, y Zane tomó por fin una decisión. Aprovechando que su celador se había relajado un tanto con la conversación, se volvió con brusquedad y abrió la puerta del vehículo de una patada. Después se lanzó al exterior, aterrizó en el suelo, rodó para minimizar el impacto y se puso de pie de un salto. Ante la sorpresa de algunos ciudadanos que lo contemplaban con la boca abierta, echó entonces a correr, con las manos aún atadas a la espalda. Sintió un pinchazo a la altura del omóplato, pero no se detuvo. Unos metros más allá, no obstante, las piernas empezaron a temblarle, como si estuviesen hechas de goma. Una repentina debilidad se apoderó de sus músculos, y apenas fue capaz de dar un par de pasos más antes de caer al suelo. Instantes después, los guardianes lo llevaban de nuevo de vuelta al carro. ¿Qué me habéis hecho?», pudo farfullar. Sentía la lengua como si fuese un trapo. El capitán Salax, que caminaba junto a él, arrancó algo de su espalda y se lo mostró. «Un dardo anestesiante. Saliva de chopón concentrada. Un clásico». Zane intentó decir algo más, pero no fue capaz. Salax le dedicó una media sonrisa. «No te inquietes. El efecto se pasará en menos de una hora. Para entonces ya estaremos lejos de la ciudadela y no tendrás ningún lugar a donde huir». Lo subieron de nuevo al carro y lo acomodaron frente a la joven de los ojos plateados, que lo miró con evidente desprecio y le soltó. «¡Eres un idiota, novato!». Zane intentó sonreír, pero los músculos de la cara tampoco lo obedecían. Se resignó, por tanto, a contemplar por la ventanilla cómo cruzaban la última puerta para atravesar la muralla. Enseguida comprobó, no sin sorpresa, que era un doble cercado. Más allá se alzaba otra puerta, y entre los dos muros había desplegado todo un destacamento de guardianes que vigilaban ambos accesos y patrullaba el perímetro en aquel sector. Zane comprendió entonces por qué era tan difícil que los monstruos entraran en la ciudadela, y muy a su pesar, una parte de él comenzó a admirar a aquellas personas que lo hacían posible. Salieron por fin al campo abierto y las puertas de la ciudadela se cerraron tras ellos. El carro enfiló entonces una larga carretera pavimentada que atravesaba una llanura infinita y se perdía en el horizonte. Zane intentó estirar un poco más el cuello para mirar más allá, pero no lo consiguió. «No entiendo por qué has intentado escapar», comentó entonces el pasajero más joven. Zane no respondió. «Yo llevo toda mi vida esperando este momento», prosiguió el chico. «Pero solo te reclutan a partir de los 15 años. A propósito, me llamo Yoxin».
Logró furfullar él. Zane, repitió el chico. Encantado. Eres un poco mayor para empezar el adiestramiento, ¿no? Probablemente todos tus compañeros serán más jóvenes que tú. No todos, intervino el otro guardián. Este año hemos recogido a varios extraviados de edades diversas, pero es cierto que el grupo más numeroso está integrado por los reclutas ordinarios de la ciudadela y los enclaves aledaños, que suelen ingresar en el cuerpo en cuanto cumplen los 15. ¿Extraviados?, repitió Zane. Son aquellos guardianes que no saben que lo son, explicó Yoxin. La mayoría proceden de aldeas remotas que apenas tienen comunicación con la ciudadela. Algunos crecen sin tener noticia de la existencia de los guardianes, y sus padres tampoco saben lo que implica el color especial de sus ojos. La mirada de Zane se desvió hacia la joven, que contemplaba el paisaje con gesto adusto. Ella era mayor que él. ¿Iría a iniciar el adiestramiento también? ¿Sería una extraviada? Aún no estaba en condiciones de poder preguntárselo, pero Yoxin lo hizo por él. ¿Y tú también eres nueva? Ella lo miró un momento, como si estuviera valorando si merecía la pena responderle o no. Finalmente despegó los labios y dijo: No. Llevaba varios meses entrenando, pero tuve que interrumpirlo durante unas semanas contra mi voluntad. Tenías la pierna rota por 3 sitios diferentes, recluta Rox, le recordó el guardián. Tu convalecencia en la ciudadela fue decisión del comandante Texten. No te atrevas a cuestionarlo. Ella se irguió como un resorte. Pido disculpas, señor, murmuró, inclinando la cabeza ante él. No volverá a suceder. Zane los miró con curiosidad, pero Rox volvió a encerrarse en un silencio hosco, y Yoxin no se atrevió a despegar los labios otra vez. Mientras esperaba que se pasara el efecto del dardo tranquilizante, contempló el paisaje con resignación. Aunque la calzada era muy ancha y estaba empedrada, no circulaba por ella ningún otro vehículo. Atravesaba una planicie de hierba mustia y grisácea, salpicada por algún árbol solitario. En el horizonte se alzaba una cadena montañosa envuelta en brumas. No se veían carteles, refugios, ni construcciones de ningún tipo, y tampoco había cruces de caminos. Tuvo la sensación de que aquella carretera no conducía a ninguna parte. Al cabo de un rato se oyeron voces de alerta desde la parte superior del carro. Zane logró estirar un poco el cuello y vio algo que se movía entre la maleza. A una voz del capitán Salax, los guardianes dispararon sus arcos desde el pescante. Instantes después, la criatura cayó en el suelo, muerta, acribillada, por media docena de flechas. El carro no se había detenido en ningún momento, por lo que el chico no llegó a distinguir de qué clase de monstruo se trataba. Volvió la cabeza para observar a sus acompañantes. Yoxin se mostraba un tanto inquieto, y Rox miraba por la ventana, serena como una estatua de piedra, pero con los puños apretados sobre sus rodillas. Poco a poco, Zane fue recuperando movilidad. Fuera del vehículo, el paisaje se iba tornando cada vez más yermo y desolado. El viento arrastraba restos de hojas secas sobre un suelo agrietado y cada vez más rocoso. ¿Estos son las tierras salvajes?, preguntó de pronto Yoxin. ¿Tierras salvajes?, murmuró Zane, y comprobó con satisfacción que volvía a hablar con normalidad. Probó a incorporarse un poco y consiguió recolocarse en el asiento y mirar a sus compañeros. ¿Por qué se llaman así? ¿Hay muchos monstruos? No hay otra cosa, respondió el escolta. Nada más salvo el bastión. Permaneció en silencio unos instantes y, cuando Zane ya creía que no iba a añadir más explicaciones, continuó. Sin embargo, lo hubo. En esta región existían también enclaves, caminos, pozos, refugios, pero los monstruos fueron destruyéndolos uno a uno. Solo la ciudadela los detuvo. Desde allí se dirigió una campaña intensa y sistemática para hacerlos retroceder. Murieron cientos de personas, y la misma ciudadela estuvo a punto de caer ante el ataque de los monstruos. Afortunadamente, los guardianes marcaron la diferencia e inclinaron la balanza a favor de la humanidad. Algún día recuperaremos esta tierra. No obstante, primero debemos extender la influencia de la ciudadela hacia el sur y hacia el oeste, fortificar las aldeas y engrosar las filas de los guardianes tanto como nos sea posible. Al decir eso, dirigió una mirada severa a Zane, retándolo a contradecirlo, pero el joven no dijo nada más. Fin del capítulo 24. Vaya, esta vez me tardé 2 meses en sacar el video.
Lo siento. Un saludo para Luciana Durango Mensoro, Coso 7285, Da Vinci Acosta 1750, Pau Díaz 3194, Sebastián Chicanero, Chiquititas Things GT, Ixiarpuelles 3474 y ya. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.